Buenos días, gente. Fernando Mayorga sumándome al aire de Para Mañana es Tarde, y como todos los miércoles llega un nuevo episodio de Conurbano Icónico. Hoy hablaremos de medio ambiente y naturaleza a pedido de una de las personas que nos escribió a nuestras redes sociales y nos dijo: che, quiero que en la sección hablen de los ríos del conurbano, y de eso vamos a hablar, porque nosotros cumplimos las promesas, viejo. Son varios los ríos que atraviesan este territorio. Vamos a hacer hincapié en los más importantes y sobre todo en las distintas problemáticas que existen y que se presentan, que no son nada menores y que afectan la salud y el medio ambiente. Hoy en Conurbano Icónico, los ríos del conurbano. Río Paraná, tu brisa fresca respirando yo estoy. Canto al verte, tal vez por suerte cruzando el puente brazo largo. Y al ver tus costas verdes en un sinfín perderse, sentir estoy deseando lo que sienten tantos que tus márgenes habitan. Para este episodio nos centraremos en los ríos que integran las principales cuencas hidrográficas del conurbano bonaerense, que son las cuencas del río Luján, el río Reconquista y Matanza-Riachuelo. Una cuenca hidrográfica es una unidad territorial para analizar los procesos ambientales generados como consecuencia de las decisiones en materia de uso y manejo de los recursos del agua, el suelo y la vegetación que se origina a sus orillas. Es decir, funciona para saber qué se hace con los ríos, arroyos, diques o lo que sea, cuál es el impacto que tiene en la naturaleza, en lo ambiental y en la sociedad. Una cuenca es un territorio drenado por un único sistema de drenaje natural, es decir, que sus aguas van hacia el mar a través de un río. Y quedémonos con esta función del drenaje porque es importante para mostrar las realidades que se viven en la actualidad por esta función. Mencionado esto, comenzamos con las diferentes cuencas que ocupan el territorio del conurbano bonaerense. La primera es la cuenca del río Luján. Se ubica en el nordeste de la provincia de Buenos Aires. El cauce principal recorre aproximadamente 130 kilómetros desde su nacimiento en el partido de Suipacha hasta el delta del Paraná. Atraviesa los partidos de Mercedes, Luján, Pilar, Exaltación de la Cruz, Campana, Escobar, San Fernando y Tigre. La población de esta área es una de las más numerosas, ya que es aproximadamente de 1 millón de habitantes. Esta cuenca tiene al delta del Paraná entre sus ríos, que también desembocan arroyos que atraviesan los partidos de Escobar y Garín, y llegando hasta Campana. Esta zona es muy reconocida por sus balnearios a la orilla del río y sus zonas de pesca. Esta cuenca atraviesa dos problemáticas en el río Luján principalmente. El primero es lo que ocurre con los efluentes del Parque Industrial de Pilar, que van a desembocar al río, arruinando su calidad y con poco control que existe sobre estos desechos. El segundo y más perjudicial y más mediático también es el de las inundaciones que afectan sobre todo al partido de Luján. Las inundaciones del 2006 y del 2012 fueron de las que más afectaron varios barrios y el centro de la localidad, llegando el agua hasta la Basílica. Vamos a escuchar un audio de distintos medios hablando sobre esta problemática. La ocupación del territorio avanzó agresivamente en las últimas 2 décadas en torno a la capital. La cuenca se ha urbanizado en los últimos 20 años mucho, con lo cual eso ha empeorado el fenómeno de inundaciones, el efecto de las inundaciones en todo el río. El río, si querés, lo podemos dividir en 2 partes. Una parte más rural que abarca desde su nacimiento en la zona de Suipacha, luego pasa por Mercedes y luego llega a Luján, y ahí entra una zona que se ha urbanizado muchísimo en los últimos 20 años, que son Luján, Pilar, Escobar y termina en el Tigre. Es cuando el mercado no funciona como corresponde por falta de regulación. El rico por ahí se apropia de una parte que es muy linda y cuando construye y compra ahí, altera cómo funciona la naturaleza. Ejemplo, el rico te encanta compra. el delta. Me encanta te encanta vivir en el Tigre, en un barrio cerrado. Sí. Pero por ahí antes había humedales, que son humedales
zonas que funcionan como un regulador automático de los excesos de agua. La cuenca del río Luján tiene aproximadamente 2,5 kilómetros de cada orilla, que es planicie de inundación. Son terrenos bajos que están precisamente para cumplir esa función cuando el río viene con exceso de agua. En muchos puntos de la cuenca del río Luján se anuló uno de los lados. Allí se elevó el terreno y se construyen casas. Esas casas no se inundan, pero los vecinos o aguas arriba sí. Y lo que se ha visto en el caso del río Luján y la inundación es que el agua se mantuvo tanto tiempo en la ciudad precisamente por esta obstrucción que había, ¿no?, en distintos puntos de la cuenca donde el río no podía circular, vamos a decirlo mal y pronto, ¿no? Por este tipo de urbanizaciones, porque está el manejo de los suelos y del territorio, digamos, más en manos del mercado inmobiliario que del Estado, que debería regular y tener una política para por lo menos poder preservar, ¿no? Y ahora nos vamos para estos pagos, para la región noroeste, porque vamos a hablar de la cuenca Río Reconquista, el río que atraviesa San Miguel y Moreno, entre tantos partidos. Nace en el partido de General Rodríguez y continúa en dirección hacia el noroeste. Su cauce recibe la contribución del arroyo La Horqueta y de la presa Ingeniero Rollero, o más conocido por los morenenses como el dique Rollero. Obra muy importante porque permitió regular el cauce del río y también del arroyo Las Catonas. Este río funciona de límite natural entre varios partidos como Merlo y Moreno, Hurlingham y San Miguel, y también a Campo de Mayo de José León Suárez. El río Reconquista atraviesa en total 18 partidos de la provincia de Buenos Aires y tiene una extensión de 50 kilómetros. Vamos a escuchar ahora un spot del programa Conectar Igualdad que hizo sobre los principales datos de la cuenca del río Reconquista y también donde menciona la principal y más preocupante problemática que tiene este río. La ilusión de vivir al lado de un río limpio. La cuenca del río Reconquista. La cuenca del río Reconquista nace en el partido de Marcos Paz, recorre más de 80 kilómetros y atraviesa 18 municipios bonaerenses para desembocar finalmente en el río Luján. En esta cuenca se ubican 4 millones de personas y 12.000 industrias que utilizan al río como un depositario natural de desechos sin ningún tipo de tratamiento previo. El Reconquista recibe el 90% de los efluentes cloacales de muchos municipios y la descarga diaria de más de 3.000 camiones atmosféricos. Sus aguas poseen niveles excesivos de metales pesados y microorganismos patógenos, convirtiéndolo en el segundo río más contaminado de Argentina luego del Riachuelo. En 2006 el gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó un nuevo programa de saneamiento ambiental de la cuenca del río Reconquista y creó el Comité de Cuenca del Río Reconquista, Comirec, encargado de planificar y llevar adelante el plan de saneamiento. Actualmente se lleva a cabo el proyecto de limpieza del río Reconquista. Ahí escuchábamos el spot de Conectar Igualdad que menciona a la contaminación como un problema preocupante para el medio ambiente, pero también para la gran cantidad de barrios y villas que se formaron a las orillas del río. Vamos a escuchar ahora un audio de Sofía Astelarra del Observatorio Humedales del Delta que da más detalles sobre esta problemática. El río Reconquista es el segundo río más contaminado del país, por lo tanto que esas aguas estén contaminadas coloca en una situación de riesgo a la salud humana y no humana, sobre todo a las poblaciones ribereñas y a las poblaciones isleñas del bajo delta del río Paraná, que dependen del elemento agua para sus actividades vitales. Entonces esto incrementa la injusticia hídrica que tienen estas poblaciones, que a la vez son todas las poblaciones ribereñas populares, son poblaciones que no tienen acceso al agua potable ni acceso al sistema cloacal. Esta problemática es una problemática que tiene aproximadamente 40 años. Las organizaciones ambientales de la zona vienen elaborando diferentes propuestas para realizar el saneamiento del río Reconquista, articulando con distintos sectores gubernamentales. Y a nivel gubernamental no se ha logrado durante todo este periodo mantener una política articulada y sostenida en el tiempo para lograr el saneamiento del río Reconquista. Más bien han tenido como una política de desarrollo económico que fomenta el crecimiento de los parques industriales sin control socioambiental y también el relleno de los humedales para el arraigo del capital inmobiliario. El río Reconquista es uno de los ríos más contaminados del mundo, pero es el segundo más contaminado del país.
porque el primero es parte de la siguiente cuenca que vamos a mencionar, que es la cuenca Matanza-Riachuelo. Tiene una extensión de 70 kilómetros y nace en el límite de los partidos de Marcos Paz y Cañuelas. Este río atraviesa la zona sur de la ciudad de Buenos Aires y los partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Lanús, Las Heras, Loma de Zamora, Marcos Paz, Merlo, Presidente Juan Domingo Perón y San Vicente. La situación socioambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo es realmente crítica. Alcanza niveles de contaminación, sobre todo en el curso medio e inferior del río, donde se encuentra la mayor concentración de fábricas o empresas que hace más de 100 años tiran sus desechos sin ningún control al río, teniendo consecuencias directas sobre la salud y la calidad de vida de los vecinos y vecinas de los cientos de barrios linderos al río. El ejemplo más crítico es el de Villa Inflamable, en Dock Sud, donde los vecinos y vecinas presentan enfermedades por la contaminación del lugar y las nenas y nenes presentan un preocupante porcentaje de plomo en sangre. La limpieza y saneamiento es casi una tarea imposible y que lleva años de planificación sin tener muchos resultados a la vista, teniendo en cuenta los altos niveles de contaminación que tiene este río. En el 2006 se creó la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, que intenta desde ese momento sanear el río, entre otras responsabilidades. Escuchemos a Nicolás Bardella, director general ambiental de Acumar, explicando sobre la situación actual de esta cuenca y sobre la problemática de la falta de cloacas. Nosotros tenemos 3 líneas de acción muy claras en relación al saneamiento del río, porque los principales contaminantes del río los dividimos en lo que son los efluentes cloacales, sí, o sea, de toda la población que tenemos en la cuenca, de más de 4,5 millones de habitantes, menos de la mitad están conectados a las cloacas. Entonces es un gran problema porque al no tener un tratamiento de los efluentes cloacales, va todo a los arroyos y al río. Sí. Por eso que la línea en relación a esa solución es el conocido sistema Riachuelo que se está haciendo ahora, con el colector margen izquierdo, la planta de tratamiento en Dock Sud y el emisario subfluvial que va por debajo del Río de la Plata. La gran mayoría, más del 90%, de la contaminación del río por efluentes orgánicos es de la población en general que vuelca el contenido cloacal sin tratamiento. Este es el recorrido que hicimos de los ríos más importantes del conurbano. Lamentablemente estuvimos atravesados por las problemáticas que se presentan, como las inundaciones o la contaminación que existe en muchos de estos lugares y que afecta a millones de vecinos y vecinas. Lamentablemente esto se produce por la falta del Estado en el control de las empresas que arrojan residuos a los ríos, el negocio inmobiliario que te hace un country o un barrio cerrado donde se les canta, interrumpiendo un humedal y llevando inundaciones donde antes no las había, y también la responsabilidad individual de respetar y cuidar nuestro medio ambiente. A todos nos gustaría tener un río limpio, con agua clara y con peces para ir a pescar o pasar la tarde tomando mate, pero si no se respetan las cuestiones que nombramos anteriormente, eso es un sueño muy lejano y que encima nos perjudica la salud. Hasta acá llegamos, amigues, con este episodio de Conurbano Icónico. Recordá que nos podés volver a escuchar en nuestro canal de YouTube. Ya saben los pasos. Nos buscás como La Uni 91.7, te suscribís al canal, le das like al video y activás la campanita para que te lleguen todos los contenidos que vamos subiendo. Así que ya sabes, anda a nuestro canal de YouTube, así ves todos los contenidos de FM La Uni. Nosotros continuamos con el aire de Para Mañana es Tarde hasta las 12 del mediodía.